Segunda carrera de la jornada, que es la carrera de la Copa Cecnova y la Copa 1600, que son dos clasificaciones de vehículos, uno por un lado la Copa 1600 y por otro la Cecnova. Entre uno y otros hay diferencias en cuanto a la monta de neumáticos. En la Copa 1600 se puede llevar un neumático, digamos, de mejores prestaciones, que hace que el coche vaya más rápido en el paso por curva, de que pueda frenar mejor, de que tenga algo mejor de motricidad. Y en la Copa Cecnova pues hay limitaciones en cuanto al neumático, que precisamente es de la marca Cecnova, un neumático igual para todos, y evidentemente pues el coche es un pelín más lento, pero obviamente todos van en esa misma reglamentación, digamos, porque es la forma de hacerlo que sea más igualado desde el punto de vista de las prestaciones. Pues esta Copa 1600 tiene la particularidad que habíamos hablado ya en la carrera anterior, es que la parrilla de salida que vemos ahí está exactamente al revés de cómo se ha acabado la primera carrera. Es decir, el piloto que está ahí en ese momento en la primera posición, que es el piloto número 72, que si quiero recordar es precisamente el piloto Paco Lastra, piloto granadino Paco Lastra, pues obviamente va a salir en primera posición porque ha acabado último de la carrera anterior. Y eso es lo que va a ocurrir con todos los puestos restantes. De hecho, quiero ver ahí en la parrilla de salida, me ha parecido ver a Alba Camacho, pues será ahí está exactamente a la derecha, con ese vehículo gris, con retrovisores y faros rosa, pues va a salir en segunda posición porque ha acabado penúltima de su carrera. Con el número 48, como decimos, está Alba Camacho, y este número 72 precisamente es Paco Lastra, el piloto de Granada, que no sé lo que ha pasado en la manga anterior, tuvo problemas en el circuito de Guadix cuando, bueno, pues en un choque en la salida pues prácticamente se rompió su coche y no pudo acabar las carreras, pero va a intentar ponerse aquí en este circuito de Jerez, un circuito en el que, insistimos, él no está tan acostumbrado a los coches grandes. De hecho es su primera temporada en los coches grandes, viene del mundo del karting y lo ha hecho bastante bien en algunas carreras, pero insistimos, no sabemos qué ha pasado aquí en este momento. Bueno, pues este ya es el procedimiento de salida. Los comisarios sacan a todos los miembros técnicos de los equipos, los sacan de la parrilla, se da la salida, a la vuelta de calentamiento, porque la de reconocimiento ya la han hecho, que es la de boxes a la línea de meta, y ahí están los pilotos pues dando esta primera vuelta para calentar neumáticos, básicamente para poder poner en orden todo. Y recordemos que aquí en esta carrera no sabemos si los pilotos que tuvieron problemas en el anterior manga, por ejemplo Antonio Maldonado, quiero recordar que se había quedado enganchado en la chicane, pues ahí está Antonio Maldonado, que es su estreno precisamente en esta competición. Pues ahí está el último de la parrilla, evidentemente está el último porque antes no consiguió ningún resultado, evidentemente acabó en la grava y sale el último de esta carrera, y delante de él está el vencedor de la carrera anterior, que era el piloto portugués Radugolban, con ese Honda Civic que vemos ahí color gris oscuro, que acababa primero en la manga anterior y que ahora va a estar al final de la parrilla de salida. Y vemos que el otro saxo, el de Sergio Lao, que también tuvo problemas en la carrera anterior, pues parece que está también en la parrilla de salida, y bueno, pues nos da la sensación de que todos o casi todos los pilotos pues están otra vez, y me imagino que Juan de Dios Gómez tendrá solucionado el problema del capó, del cierre de capó que se había visto roto en la carrera anterior. De hecho ahí vemos el coche, da la sensación de que tiene como en el faro derecho, que lo tiene reventado y ha tenido que taparlo ahí con cinta americana ahí de cualquier manera, y probablemente pues ese faro derecho estaba roto, o sea, roto pues precisamente con ese problema que tenía el vehículo en su salida o durante la carrera,
que impedía precisamente que una parte del capó cerrara o que hubiera perdido uno de los cierres de capó. Bueno, pues solucionado este tema, ahí vemos a todos los pilotos. Recordemos, carrera de 20 minutos, es decir, cuando se cumplan 20 minutos se da el banderazo de llegada, ¿vale? Cuando tengamos los 20 minutos cumplidos. Es decir, si un piloto, el que va líder de la carrera, pasa por línea de meta y le quedan 5 segundos cuando ha pasado por línea de meta, se da una vuelta adicional hasta que el piloto primero pase por línea de meta con el tiempo ya a 0. Esa es la distancia de las carreras, independientemente de la longitud del circuito. Todas son carreras de 20 minutos. Bueno, pues la pista está prácticamente seca y vemos todavía algunas zonas de humedad. Depende del sitio del circuito. Hay sitios donde el aire incide de manera más habitual y se seca pues de una forma más rápida. Hay otro momento en otra zona del circuito donde todavía hay bastante humedad, y es la zona de la curva de Ángel Nieto y Peluqui. Ahí todavía en la parte interior de las curvas hay mucha humedad. Bueno, Paco Lastra va a salir primero. Alba Camacho, que me decía esta mañana que no le gustaba nada el tema de la carrera con agua, va a tener suerte porque ya el circuito está prácticamente seco, y salir delante pues significa aprender mucho. Así que eso es lo que va a hacer Alba Camacho en este momento, aprender mucho precisamente en la salida de esta categoría. Están colocándose los coches. Radu Holman se está yendo demasiado a la derecha, no sé cómo no se ha metido en su cajón, pero bueno, en cualquier caso, si no se ha pasado de la línea, pues el bandera, dependiendo de lo que le diga director de carrera. Ya 5 segundos, ahí estamos, semáforo rojo, salida, ahí están todos. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Alba Camacho va a intentar aguantar, aunque ha salido un poco más lento. Parece que le van a quitar el puesto entre 3 o 4 pilotos. Paco Lastra, si llega a final de recta, en primera posición sin ningún problema, y Radu Holman, ahí vemos con el número 75, parece que ya ha superado a 3 o 4 pilotos y va a intentar, pues eso, llegar a la cabeza de carrera, con este inconveniente, entre comillas, que va a tener, simplemente, que es salir de una posición mucho más retrasada, aunque haya ganado la carrera anterior. Miguel Ángel Romero con ese número 63, el jovencísimo piloto de Lebrija de 15 años en su primera temporada con los coches. Ahí está en medio del pelotón con el Hyundai Getz rojo, que vemos por ahí. Cuando en la recta de atrás parece que todavía Paco Lastra está en primera posición, aunque me da la sensación de que este es Jonathan Moreno el que está por el interior. Bueno, no solo Jonathan Moreno, es que vemos aquí que el número 14, en este caso Álvaro Huertas, que tenía problemas en la manga anterior, pues ha puesto primero sin ningún problema. Y ahí vemos la salida. Alba Camacho se ha quedado ahí en medio. Todos han arriesgado muchísimo. Ahí vemos Jonathan Moreno por dentro. Hemos visto hasta un pequeño toque en la salida, y bueno, pues eso ha hecho que el pelotón se estire en las primeras vueltas, cuando Álvaro Huertas parece que tiene la primera posición. Esa zona que vemos todavía mojada en la curva, ahí lo vemos, está mojada, como Jonathan Moreno me parece que ha hecho un trompo. Da la sensación de que en la entrada de la curva de Ángel Nieto hemos visto un pelotón ahí de pilotos, y no sabemos exactamente qué habrá pasado, quién habrá pasado o no, pero creo que el Hyundai Getz de Jonathan Moreno, creo, ahí está Paco Lastra haciendo literalmente una excursión por el campo, pero además una excursión en un sitio muy, pero que muy delicado. Esa chicane está muy mojada, y ahí han aprovechado, en este caso Miguel Ángel Romero con el número 63, a ascender básicamente hasta las posiciones más delanteras, cuando ya está Radu Holman por el interior. Este hombre ha pasado ya como mínimo a 5 pilotos. No, es que va a pasar Radu Holman en la primera vuelta, va a pasar tercero de carrera. Ahí está, pues no, incluso segundo. Le va a dar tiempo a Radu Holman pasar por la segunda posición. Ahí está ya el piloto portugués, vencedor de la manga anterior, cuando ahí por dentro parecía Juan de Dios.
Juan de Dios, el piloto de Granada, que ha estado a punto de intentar meterse por ahí por dentro, no ha querido arriesgarse y al final esa trayectoria tan forzada le ha hecho perder 2 posiciones justamente en esta parte inicial de la carrera. Ahí por fuera vemos a Radu Holman, que estaba ahí luchando con otro piloto, no sé si era Carlos García, daba la sensación, con el malagueño Carlos García. ¡Uy, qué poco ha faltado con el coche apoyado para que Juan de Dios Gómez pues se vaya totalmente en una de las zonas más rápidas del circuito? Es uno de los peores sitios para salirse precisamente, sobre todo si es la parte de atrás la que se le va al piloto. Vaya lucha. Por delante Álvaro Huertas parece que no tiene ningún problema, y que vemos aquí un Saxo, uno de los 2 Saxo, está en tercera posición todavía aguantando ahí, el número 92, Sergio Lao. Este coche, ahí vemos a Radu Holman, que se va un poco largo, pero parece que vuelve a la pista por el interior, aunque da la sensación de que el Saxo, exacto, va a pasar por delante, el Citroën Saxo, uno de los pequeñines, hay que recordar, Saxo pesa, es el coche que pesa menos de todos los que están aquí en esta parrilla, pero también es uno de los que menos potencia tienen. Hablamos de unos 130 caballos de los Hyundai contra unos 105 caballos de ese Saxo, que bueno, está teniendo muchísimo éxito a nivel nacional, en una copa que se ha creado con coches de hace 25 años que disputaban campeonatos, incluso coches de calle que se han adaptado a un reglamento muy básico para hacer los coches muy baratos de mantener y muy espectaculares de conducir, y eso es lo que se ha logrado en este momento cuando vemos ahí el número 15, el vehículo de Carlos García, decorado con las fotografías de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y Radu Holman, que intenta meterse por dentro. Vaya lío que tenemos aquí, lío en positivo, todos ahí intentando buscar una posición, entrada a línea de meta. Ahí el Saxo me da la sensación de que la potencia del resto de los coches puede que sea un poco superior, aunque el peso sea menor. Así que vamos a ver hacia final de recta. Radu Holman va a poder, ahí está, sí, puede por el interior frenar por delante de Sergio Lao con ese Saxo 8 válvulas para el piloto de Granada, que ahí vemos a Jonathan Moreno. Me da la sensación de que ese es el Hyundai Getz que tenía el problema en la curva anterior, esa curva en la chicane o la entrada de la curva Ángel Nieto, donde ha hecho un trompo. Es la única zona del circuito que todavía sigue bastante mojada. Ahí está Juan de Dios Gómez en la séptima posición en este momento, que está intentando luchar con Miguel Ángel Romero, el jovencísimo piloto de Lebrija, que va con ese Hyundai Getz con el número 63, Miguel Ángel Romero. Por delante Álvaro Huertas, ya a 3,6 segundos de Radu Holman, y aguantando detrás Sergio Lao con ese Citroën Saxo. Qué sorpresa más positiva tener a un piloto más que no participaba habitualmente en esta copa. Cuando al piloto portugués se le atraganta esta curva de final de la recta de atrás de Dry Sack, ese Honda Civic llega siempre un poco pasado de trayectoria, tiene que hacer una trayectoria muy abierta de salida, pierde mucho tiempo en aceleración y bueno, pues está haciendo más metros de la cuenta, y eso le está haciendo más difícil intentar llegar a su objetivo, que es Álvaro Huertas, el piloto que está en primera posición. Bueno, pues por detrás, como decimos, Radu Holman, ahí vemos con ese Honda Civic, Sergio Lao con el Citroën Saxo es tercero, Hugo García, el piloto de Almería, que vuelve otra vez ya a sumarse después de salir también en el fondo del pelotón, precisamente por ese intercambio de posiciones en la parrilla de salida. Pues ahí está ya achuchando bastante a Sergio Lao, y Hugo García nos da la sensación, ahí lo vemos, que ya pues va a intentar pues llegar a este nuevo paso por línea de meta. Ahí está precisamente el vehículo de Hugo García apretando literalmente al Citroën Saxo de Sergio Lao, que sigue pasando en tercera posición, cuando detrás ahí vemos el número 8 de Manuel Botella, que acaba de pasar a Miguel Ángel Romero con el número 63. Ahí lo vemos, el joven de 15 años que este año se ha estrenado en el mundo de los coches grandes después de venir del mundo del karting,
y que evidentemente pues es un año de adaptación, aunque ha habido circuitos donde lo ha hecho realmente magistral este piloto de la zona de Lebrija. Su familia tiene talleres en El Cuervo, también en la provincia de Sevilla, y además son, bueno, uno de las familias más queridas del automovilismo andaluz, precisamente cuando hermanos, tíos y en este caso sobrinos están compitiendo y están siempre relacionados con el mundo del motor. Cuando vemos que Radu Olban, pues tanta prisa ha tenido que ha llegado directamente sobre Álvaro Huertas, ha recuperado ese tiempo. De hecho, Radu Olban ha marcado la vuelta rápida con diferencia, 2.29 contra 2.23.7 de Álvaro Huertas. Le ha recuperado prácticamente 2 segundos en una vuelta, y ahí está. Esa es la zona que queda todavía un poco, unos charcos ahí a la entrada de esa curva. Hay que tener mucho cuidado. Si se traza bien, pues no hay problema. El problema es cuando se traza en grupo y hay que irse por sitios que no son los habituales, y evidentemente pues se complica mucho la situación. Bueno, pues 11 minutos prácticamente para que acabe esta carrera. Ahí hay todavía un charco a la salida de la chicane, un charco importante que además que ha tomado Radu en apoyo, porque ha hecho una trayectoria muy abierta y se ha tragado ese charco a la salida, pero parece que no le está siendo ningún inconveniente para seguir con esa primera posición, aunque ahí ha entrado también un poco más cerrado. Álvaro Huertas parece que le ha recuperado algo, cuando ya vemos a Hugo García, que ha superado al piloto del Citroën Saxo, que no lo vemos pasar. No sabemos si Sergio Lao ha caído a la 7ª posición. Pues algo ha pasado con el piloto del Citroën Saxo, algún problemilla ha tenido que ocurrir para que se haya ido tan atrás el precioso Citroën Saxo 8 válvulas de Sergio Lao, que ha pasado por línea de meta en la 9ª posición. Así que ahí seguimos viendo, en este caso Juan de Dios Gómez en la 4ª posición, ya con ese capó bien arreglado, luchando con Carlos García, el piloto de Málaga, con el número 15, y por detrás, un poquito por detrás, Fernando Villatoro, que se quiere unir al grupo, se quiere unir a la fiesta, que lucha por el 4., 5. y 6º puesto de esta categoría. Insistimos, 2 categorías distintas. Hay una Copa 1600 y hay una Copa Cecnova. En el caso de los pilotos que van por delante, pues por ejemplo, pues Hugo García va en una clasificación de la Copa 1600. Cuando vemos ahí el vehículo este es el vehículo de Juan de Dios Gómez, me ha dado la sensación de que ese coche, perdónenme, pero es que me ha dado la sensación de que iba en recta doblado, es decir, como si estuviera desalineado de ejes. Me ha dado la sensación. Vamos a ver si era el vehículo número 29, que era el vehículo que antes tenía el problema en la manga anterior con el capó abierto. Pues me ha dado la sensación de que en línea recta el coche de Juan de Dios Gómez no iba derecho, o que tenía una desalineación, no estaban bien alineadas las ruedas, y daba la sensación de que iba un poco de lado. Bueno, pero ese es un tema puramente, me ha dado la sensación a nivel visual, pero no sabremos hasta que acabe la carrera, pues precisamente que lo veamos. Ahí está, y el piloto del que hablamos es el que va en 4ª posición en este momento, Juan de Dios Gómez, ahí está, este es el número 29, este vehículo, que no sabemos si es que haya tenido algún toque en algún momento, o es simplemente me lo haya parecido a mí, pero me da la sensación de que ese coche no va totalmente recto. Bueno, en cualquier caso va en 4ª posición, que es un puesto estupendo para el piloto de Granada. Detrás hay Carlos luchando para mantener su Hyundai dentro de la trayectoria. Carlos García, ahí está Radu Olban con el Honda Civic en primera posición. Detrás ha pasado 1 minuto a 1 segundo, 7 Hugo García, el piloto de Almería, y este es el vehículo que hablábamos, y da la sensación que venía de lado. No sé si me da la sensación. Fíjense que los ejes no van, ahí está, va de lado, ese coche no está bien alineado. Fíjense cómo va totalmente, da la sensación de que el eje trasero está doblado o tiene algún problema, y la verdad es que bueno, pues bastante tiene con llevar el coche y llevarlo en 4ª posición. Tiene todo el mérito precisamente
Juan de Dios. A veces el coche que vaya mal de eje significa que en un tipo de curvas, por ejemplo, a las de derecha vaya muy bien y en las de izquierda vaya muy mal, ¿no? Entonces no sabemos cuál es exactamente el problema, pero lo que está claro, ahí lo vemos entrando en recta, ese coche se ve claramente, no va alineado, el coche ahí está bajando, fíjense como la parte de atrás va como más a la izquierda que la parte delantera y el coche no va derecho. La verdad es que, bueno, bastantes problemas ha tenido precisamente Juan de Dios Gómez en la primera manga con el capó, con el cierre capó, y ahora lo tiene con algo más, ¿no? Bueno, en cualquier caso, insistimos, una buena carrera del piloto de Granada. Ahí está, haciendo esa curva de izquierda y, bueno, pues intentando completar en cuarta posición. Vamos a ver si lo consigue con los daños ahí que se ven todavía en la parte delantera de la carrera anterior, cuando con los problemas del cierre de capó, pues lo veíamos justamente tener muchísimos problemas para acabar la carrera. Bueno, pues no cambia nada. En primera posición Radu Holban, que está con su Honda Civic intratable, con un tiempo de, en este momento, la mejor vuelta 2:29, y Hugo García, aunque está detrás a 2 segundos y medio, ha marcado pues la vuelta rápida 2:23. Vamos a ver si Hugo pues tiene tiempo, no sabemos. Bueno, son 5 minutos y medio, muy poco tiempo para que precisamente Hugo García pueda llegar a Radu, pero ahí está, Hugo está a nivel visual. Vamos a ver ahora cuando pasen por línea de meta cuánto tiempo hay de diferencia. 1,7 segundos es la diferencia entre estos dos pilotos. Hugo, que está en segunda posición, el piloto de Almería, y Radu Holman, que va en primero. El tercero es Álvaro Huertas, y ahí está con el Hyundai que va de lado el piloto Juan de Dios Gómez, que ahí sigue. Además, si va de lado, tengo claro que el volante no va en línea recta, el volante lo tiene girado. Esto pasa muchas veces cuando ha habido un golpe, es decir, cuando algún piloto ha tocado a otro piloto, pues a veces cuando se le da en el eje trasero o se le da un golpe a un piloto, pues el coche directamente un eje se dobla y evidentemente ya no va recto, ¿no? Y en cualquier caso nos da la sensación que eso es lo que ha pasado, porque la manga anterior no recuerdo yo que el coche de Juan de Dios fuera de esa manera. Pero insisto, después cuando acabe el día me acercaré a su equipo a preguntar exactamente qué es lo que ha pasado, porque la verdad es que tiene todo el mérito. A mí me ha pasado alguna vez en carrera, recuerdo una carrera de resistencia en el Jarama hace ya muchos años, hace 17, 18 años, con un Hyundai Coupé tuvimos un problema precisamente muy parecido. Un piloto que iba a final de recta se pasó de frenada y impactó contra nuestro coche en la rueda trasera interior, y bueno, pues se dobló el eje trasero y entramos en boxes. Digamos que se arregló con una barra gigantesca que se metió entre las ruedas, entre los radios de la rueda, y a tirones enderezó, digamos, la barra de suspensión que se había doblado, y a ojo volvimos a salir, y el coche evidentemente iba un poco doblado como el de Juan de Dios Gómez en este momento, aunque pudimos acabar la carrera. De hecho, acabamos en segunda posición de esa carrera, en una carrera donde había 43 coches, y precisamente acabamos con el coche doblado y con el volante girado pues casi 40 grados, precisamente con respecto a la posición normal del coche. Bueno, pues eso son cosas que pueden pasar en la competición y que de hecho pasan, como vemos aquí. Número 75, Radu Holban, con ese Honda Civic de segunda generación, que está en primera posición. Da la sensación de que Hugo García ha levantado el pie para asegurar el segundo puesto. No tiene necesidad, porque los puntos son para Hugo García, precisamente porque Radu Holban, el piloto de Portugal, no bloquea puntos, no puntúa en este campeonato, con lo cual, desde el punto de vista de la carrera, el primero de la Copa 1600 es Hugo García, que es el piloto que va con el Hyundai Getz blanco, que vemos ahí detrás, en segunda posición de la carrera. Álvaro Huertas es tercero, y Juan de Dios Gómez está muy cerca de Álvaro Huertas, a pesar de llevar el coche doblado, literalmente. Bueno, pues está intentando llegar a Álvaro Huertas, Juan de Dios Gómez, que si llega a Álvaro Huertas conseguiría el tercer puesto de la carrera y segundo
de la categoría de la Copa Cecnova. Así que vamos a ver el carrerón que está haciendo precisamente el piloto de Granada, Juan de Dios Gómez, con ese coche doblado, literalmente, que está pues siendo en este momento protagonista de esta carrera, como también lo fue. ¡Ay, vemos ahí un coche que es el de Hugo García! Nos da la sensación de que es Hugo García, sí, da la sensación, no, es Hugo García que tiene un problema mecánico, y ahí lo vemos que Álvaro Huertas lo adelanta, y también evidentemente lo adelanta Juan de Dios Gómez, que iba por detrás, así que pues todos suben una posición. Qué lástima Hugo García, que nos decía que tenía que acabar la carrera para ganar el campeonato. No sabemos cómo estará el tema de puntos, lo tendremos que ver al final de la carrera, cuando se sumen todos los puntos o cuando se hagan todos el descontaje de carreras, y pues el campeonato se va a poner pues al rojo vivo, porque parece que va a estar más abierto precisamente con el resultado que ocurre en este momento. Bueno, pues queda, pues cuando pase por línea de meta quedará una vuelta, y creo que Álvaro Huertas, con el número 14, pues no tiene totalmente asegurado la segunda posición, porque creo que Juan de Dios Gómez puede perfectamente tener tiempo en esta vuelta. Ahí van a entrar los dos en línea de meta. Fíjense, ese es el 86 de precisamente de Hugo García. Ahí están los dos coches. Fíjense el Hyundai que va detrás, que va doblado, literalmente, y el Hyundai que va adelante, que son iguales los dos, pues no va tan doblado, va derecho. Bueno, pues aún así, Juan de Dios, fíjense ustedes que va a llegar y le está chuchando a Álvaro Huertas para intentar meterse en el podio. Bueno, de hecho ya está en el podio de la carrera y va a intentar pues conseguir la segunda posición si adelanta a Álvaro Huertas, que sería la primera, porque el piloto portugués que va adelante no puntúa en esta carrera. La verdad es que un resultado sorprendente el que nos está llevando todas las mangas de esta Copa Hyundai Cecnova Copa 1600. Ahí vemos a Hugo García, que se estará lamentando de lo que le haya pasado. Tiene toda la pinta de un problema mecánico, obviamente. No hemos visto ningún toque con nadie y bueno, no sabemos qué habrá pasado, pero en cualquier caso la carrera sigue. Estamos en tiempo ya de descuento. Nos vamos a ir a ver esto exactamente, que es Juan de Dios Gómez, que acaba de adelantar en la frenada de Dry Sack, acaba de adelantar a Álvaro Huertas y va a llevar a ese Hyundai torcido a la línea de meta en primera posición de la carrera, segunda de la general, teniendo en cuenta que el piloto que va adelante no puntúa en el campeonato. Esta es prácticamente el curvón de izquierda antes de Ángel Nieto, en la zona del circuito donde todavía hay marcas de agua. Ahí vamos a ver, esa es la última vez que se pasa por la categoría, perdón, por la curva de Ángel Nieto, la curva de Peluqui. Nos vamos a la chicane y esos dos coches que venían por ahí delante, vamos a irnos con el principio de la carrera, vamos a irnos con los protagonistas que aquí están justamente en este momento. Ahí está el piloto granadino Juan de Dios Gómez. Vaya carrera que ha hecho Juan de Dios. Está aguantando también Álvaro Huerta, que está viendo presionado, se está viendo presionado por Fernando Villatoro. Y ahí está con el número 29 la entrada en línea de meta de Radu Holban, el piloto portugués, sin opositores en esta carrera, y va a entrar, si vemos ahora la línea de meta, ahí está Juan de Dios Gómez con el coche doblado completamente, con el coche de va a ganar su manga. Ahí está, fantástico Juan de Dios, ese segundo puesto, y en línea de meta básicamente Álvaro Huertas pues prácticamente ha entrado puerta con puerta con Fernando Villatoro. Ahí está, ahí vemos. Bueno, qué maravilla de carrera, un resultado incierto absolutamente. Radu Holban primero, Juan de Dios Gómez segundo, Álvaro Huertas tercero, Fernando Villatoro cuarta posición. Finalmente el pequeño Citroën Saxo de Sergio Lao ha sido quinto, Jonathan Moreno sexto, Manuel Botella séptimo, Carlos García octavo, Miguel Ángel Romero noveno y Diego Ojeda décimo. Así hasta 17 pilotos que han acabado esta categoría. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Que le van a preguntar. Ahora hablaré con mi compañera Susana cuando entreviste, que no sé si va a entrevistar a Juan de Dios, para que nos explique cómo ha podido hacer exactamente todo esto que ha pasado aquí. No sabemos si en alguna de estas frenadas ha habido ese toque que ha hecho que ese coche
directamente se doble. No lo sabemos, pero en cualquier caso no, porque Juan de Dios está mucho más atrás. No sabemos exactamente cuándo ha ocurrido. Pero en cualquier caso, nos vamos a ir con algunos mensajes publicitarios y en algunos segundos después con los protagonistas precisamente que va a entrevistar nuestra compañera Susana Padilla.